Buenos días con todos. Muchas gracias por estar prestando atención a esta charla súper importante que habla acerca de la importancia del cuidado de la salud mental. Me presento, mi nombre es Pamela Conde, soy psicólogo ocupacional, tengo experiencia manejando distintas gestiones en el lado de lo que es salud mental en las empresas, como por ejemplo desarrollo de planes de salud mental, gestión de riesgos psicosociales, gestión del comportamiento también, entre otros, en distintos ámbitos también, como por ejemplo el lado bancario, el lado agroindustrial, siderúrgico, entre otros, ¿no? Y de hecho, el cuidado de la salud mental es un tema que definitivamente ha tomado bastante auge en lo que va de estos últimos años, ¿no? Si hablamos netamente ligado al tema de pandemia, ¿no? Definitivamente todavía tenemos un chip en la gran mayoría de casos a nivel Latinoamérica respecto a lo que significa buscar algún tipo de soporte o ayuda de un profesional de la salud mental, ¿no? Ya sea un psicólogo o un psiquiatra, en donde escuchamos a veces comentarios ligados a ¿para qué vas a ir a un psiquiatra o a un psicólogo, ¿no? Pon una buena actitud y listo, piensa en positivo y listo, o que estás yendo porque te falta un tornillo, estás loco, ¿no? Entonces, es importante que todos tomemos acción para tomarle la debida importancia a los temas de salud mental, ¿no? Porque definitivamente es un riesgo muy latente ahora. Pero comencemos dándole el significado a lo que es salud mental. ¿Qué es salud mental? Definitivamente hemos escuchado a veces el término salud. ¿Y a qué lo asociamos? Lo asociamos de repente a que no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, no me duele alguna parte de mí, ¿no? ¿Qué hace referencia a salud física, ¿no? Pero si ampliamos un poquito más esa perspectiva, ese panorama, nos referimos a lo que es a salud en general, evocando no solo la parte física, sino también englobando la parte mental y a la parte social. Eso quiere decir que si nosotros queremos decir con una propiedad adecuada que gozamos de buena salud, tenemos que hacer un equilibrio en esas tres partes, en la parte física, en la parte mental y en la parte social, ¿no? Y una vez ahí, con ese equilibrio adecuado, podemos decir, tengo buena salud, ¿no? Y si le hacemos un foco a lo que es netamente salud mental, esta hace referencia al completo bienestar de la parte física, involucrando obviamente la parte en cómo pensamos, en lo que nos está afectando de nuestro alrededor, de la parte social, el soporte que también tenemos de nuestro medio, ya sea de la familia, de los amigos, ¿no? De la forma en cómo nos relacionamos también con ellos, ¿no? Y la forma en cómo un problema me afecta, ¿no? En definitiva, todos tenemos problemas. No creo que haya alguien aquí que pueda decir, yo no tengo ningún problema, ¿no? No, tampoco existe una varita mágica de repente para comprarla o encontrarla, ¿no? O conquistarla y decir, esta varita mágica me va a quitar todos los problemas. Lamentablemente no existe, ¿no? Pero el nivel de afección de los problemas varía de persona a persona, ¿no? Así como las perspectivas de vida, ¿no? Eh, de seguro han escuchado o han visto esa imagen de dos personas mirando desde distintos ángulos un número, ¿no? Mientras una dice es 6, la otra dice es 9, y ambas tienen razón, porque es su perspectiva, la forma en cómo están mirando las cosas, en cómo las están observando, ¿no? Entonces, todos tenemos problemas, ¿no? La salud mental o la parte en cómo nosotros eh, integramos esos problemas o esas realidades a nuestra vida
va a impactar directamente en nosotros, ¿no? Y en el estado de nuestra salud mental. Mientras que a una persona un problema le puede afectar, supongamos, en un 9 o en un 10, para otra persona el mismo problema, la misma situación, le puede afectar en un 2 o en un 3, ¿no? O en nada, ¿no? Entonces, la salud mental también está involucrado en eso, en esa parte, ¿no? En los recursos con los que nosotros contamos para hacer frente a las dificultades de la vida, frente a la forma en cómo percibimos estas situaciones y en cómo generamos también, cómo creamos nuestra realidad. Porque nosotros vemos la realidad o generamos, creamos nuestra perspectiva de acuerdo al filtro que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces, eso es lo que evoca lo que es salud mental. Ahora, ¿en qué nos puede ayudar la salud mental? O en qué aspectos, factores puede estar involucrada la salud mental. Está involucrada, por ejemplo, en estar físicamente saludable. Hay una frase de ya una rama de la psicología, una especialidad neta de la psicología, que tiene como frase bandera el cuerpo habla lo que la mente calla. Esto hace referencia a que si nosotros tenemos una afección a nivel mental que estamos reprimiendo, que estamos callando, que no estamos tratando o dándole la importancia necesaria, en algún momento y de alguna manera va a expresarse por algún tipo de dolencia en la parte física. Es por ello de que, por ejemplo, haciendo una asociación, ¿no? Las personas que están casi siempre molestas, que algo les incomoda y de repente no tienen la oportunidad de comunicar esto que les afecta, tienen algún tipo de problema en el hígado, en el estómago, ¿no? Se dice que aquellas personas que no tienen una adecuada comunicación o una forma de expresar adecuadamente sus emociones también tienen, por ejemplo, problemas en lo que es la tiroides, y así distintas enfermedades a nivel físico pueden tener también una explicación a nivel mental, ¿no? Esto hace también referencia si lo asociamos a una expresión somática o psicosomática, ¿no? Que donde también, por ejemplo, los niveles de estrés se reflejan en dolores de cabeza, cuando tenemos una crisis ansiosa, por ejemplo, si en algún momento lo hemos experimentado, o un ataque de pánico, sentimos que nos falta el aire, que se nos presiona el pecho, ¿no? Entre otras cosas que puede involucrar una afección mental ligada a algún tipo de dolor físico, ¿no? También la salud mental nos ayuda a mantener relaciones sanas. Por ejemplo, en el trabajo, ¿a qué persona le gusta llegar a, a su oficina o de repente ir caminando por los pasillos del trabajo y ver a una persona con el entrecejo fruncido de repente mirando la pantalla y no haciendo nada más? Si le dices hola, buenos días, te contesta con un gesto, simplemente te mira y nada más, ¿no? ¿A quién le gustaría relacionarse con ese tipo de personas? Creo que nadie, ¿no? Como que marcarían una distancia, ¿no? Entonces, la salud mental, la adecuada salud mental, nos ayuda a poder tener estas relaciones sanas, estas relaciones que vayan acorde a nuestra realidad, ¿no? Y es importante vigilar esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra naturaleza es social, nuestra naturaleza está ligada a querer siempre formar manadas, a querer siempre relacionarnos, ¿no? Independientemente si tenemos un carácter introvertido, siempre nuestra naturaleza, nuestro instinto va a dar este sentimiento de pertenencia a un grupo de personas, ¿no? Entonces, si nosotros en algún momento vemos a una persona demasiado retraída, de repente que ha tomado distancia de otras personas con las que solía juntarse, en realidad
una alerta o una alarma de que no está desempeñándose o desenvolviéndose de manera adecuada y que obviamente algo le está afectando, ¿no? Otro punto en que está involucrada y nos ayuda es alcanzar nuestro potencial completo, ¿no? Hay rasgos de un tipo de afección a la salud mental que nos lleva a estar sin energía, nos lleva a no querer hacer nada, nos lleva a no tener siquiera la fuerza para realizar una actividad que solíamos realizar, o incluso hasta nos impide, por ejemplo, la depresión, en donde no queremos salir de repente del cuarto, de nuestra habitación, de la cama, y queremos estar todo el día durmiendo, perdemos el gozo por las actividades. Entonces, la salud mental nos ayuda a que nosotros podamos, como se dice, seguir pilas, podemos seguir activos, podemos seguir despiertos, podamos estar con los 5 sentidos bien atentos. Con los 5 sentidos que nos ayudan a identificar las cosas, que nos ayudan a generar también, a ser más productivos, ¿no? Entonces, sin duda la salud mental, al igual que la salud física, juega un rol demasiado importante en nuestro día a día. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que de alguna manera, uno de ellos, por ejemplo, son los factores biológicos? En los factores biológicos necesitamos de alguna manera hacer una retrospectiva hacia nuestro árbol generacional, ¿no? En donde, por ejemplo, podemos tener algún familiar con alguna afección a la parte, supongamos, del sistema nervioso, a veces por generación en generación se va pasando, ¿no? Esto es que hace que necesariamente una persona, para que pueda desenvolverse dentro de un ambiente, y si ya ha experimentado ese tipo de afecciones, tenga que seguir un tratamiento, ¿no? Que sin duda no lo convierte en una persona disfuncional o en una persona que no está apta para realizar algunas cosas, ¿no? Sino que es una persona que obviamente necesita tener un tratamiento para poder desenvolverse como realmente quisiera desenvolverse en donde quisiera desenvolverse, ¿no? Entonces es necesario indagar también en la parte biológica, ¿no? En la parte de las herencias generacionales, en la parte de la salud, ¿no? Así como de repente, si hacemos una línea, cuando, por ejemplo, a una persona siente o presiente que puede tener algún tipo de cáncer, algún tipo de tumor, o dentro de una entrevista rutinaria con el doctor, una de las preguntas comunes, si ustedes se acordarán, es ¿algún familiar padece de cáncer o ha tenido algún tipo de cáncer? Entonces, de esta misma manera, así como si hacemos esta asociación, algunos tipos de cáncer son heredados, algunos problemas también a nivel mental pueden ser heredados. También está el tema de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, las personas que han experimentado, supongamos, un accidente automovilístico, puede que por gran tiempo, y si no trabajan sobre esta experiencia negativa, perdón, puede que les sea un poco difícil subirse nuevamente a un automóvil. Esto generalmente el tema de las afecciones a la salud mental por experiencias suele estar asociado con un detonante, ¿no? Con un detonante en donde sucede el acto que es el detonante, y las demás veces que nosotros identifiquemos, ya sea la sensación, el sonido, lo que vemos, entre otras cosas, se va a hacer un anclaje en nuestra mente, ¿no? Y vamos a asociar, y cada vez que volvamos a experimentar todas estas asociaciones,
es donde vamos a comenzar a generar algún tipo de afección nuevamente, ¿no? A sentirnos de la misma manera que nos sentimos en el primer momento que sucedió. Vamos a comenzar nuevamente a pensar que puede suceder lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema también, si hablamos un poco más a detalle, las personas que, por ejemplo, han sufrido algún tipo de experiencia de desastre natural, ¿no? Con los terremotos, ¿no? Mi mamá me cuenta, ella estuvo en el terremoto de 1970, no exactamente en la zona de la afección, ¿no? Donde fue en Yungay, sino en el mismo departamento Ancash, ¿no? Entonces, cada vez que hay un temblor, ella tiene que trabajar sobre su control para no pensar que va a suceder nuevamente un terremoto, ¿no? Igual, en consulta recuerdo muchas veces que hay personas que relativamente también tienen esa edad, la misma edad de mi mamá, y han pasado por esta experiencia del terremoto del 70, tienen este temor también a volver a vivenciar el terremoto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esta experiencia trajo consecuencias devastadoras, ¿no? Entonces, las experiencias también están involucradas en las afecciones de salud mental, ¿no? También están los antecedentes familiares, ¿no? Que podemos relacionarlo también con los factores biológicos, ¿no? En los antecedentes familiares es la forma en cómo el conjunto o el medio familiar donde nos hemos desarrollado también va a afectar nuestra salud mental, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de antecedentes familiares, podemos reconocer a papás que han vivido un ambiente de violencia, ¿no? Que posiblemente pueden estar repitiendo el patrón, ¿no? Y pasar de generación en generación el tema de la forma del trato, de repente no netamente de una violencia física, sino de repente ligado a una violencia que el trato no puede ser adecuado, que el lenguaje puede no estar acorde a la forma en cómo nosotros nos gustaría ser tratados, ¿no? También están aquellas cargas mentales que nosotros solemos llevar, ¿no? Por ejemplo, si en la parte de factores biológicos hablábamos netamente de afecciones físicas, como por ejemplo puede ser el tema de la esquizofrenia, que poníamos de ejemplo, en los antecedentes familiares también podemos hablar de, por ejemplo, casos de ansiedad, de depresión, que si bien no es netamente que se va a desarrollar en nosotros, podemos tener como que esa cierta tendencia a desarrollarlos, ¿no? Ese granito que ya viene dentro de nuestro ADN, ¿no? Y que puede surgir en algún momento algún tipo de detonante que nos puede llevar a desarrollar la patología en sí, o de repente elevar estos niveles de riesgo, ¿no? Y finalmente están los estilos de vida, ¿no? La forma en cómo nosotros nos desarrollamos o las cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio será parte de nuestro estilo de vida y afectará si lo realizamos o no lo realizamos a nuestra salud mental. Por ejemplo, también el fumar, el beber, eh, será considerado dentro de los estilos de vida que pueden afectar a nuestra salud mental. El dormir solo 3 horas, 4 horas, podrá afectar también a nuestra salud mental. El comer frituras, grasas, el no incluir frutas o verduras en nuestra dieta, en nuestra alimentación, ¿afectará también nuestra salud mental? Pues obvio que sí. Todas estas cosas de alguna manera afectan nuestra salud mental. El hecho de realizar ejercicios, la forma en cómo nos alimentamos, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, el excesivo consumo de cigarrillos, ¿no? Los niveles de estrés también a los que estamos configurados a soportar o a experimentar, ¿no? También es parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces es importante que le hagamos ahí un foco para
hacer una introspección en la forma en cómo estamos desarrollando, en cómo estamos llevando nuestra vida, ¿no? Se puede decir, pero es mi vida, o sea, yo veo cómo me las arreglo, yo veo qué es lo que hago con mi vida. Sí, exacto, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta que esto puede acortar nuestros años de vida. Creo que es algo que todos lo sabemos, ¿no? Los hábitos, los estilos de vida acortan nuestra vida, ¿no? Es más, en algunos casos está por eso la diferencia en cómo nos vemos en cuanto a talla, peso, algún tipo de achaque a nivel físico, de repente algún tipo de exageración facial en los años, ¿no? Entonces, es importante cuidar nuestros estilos de vida, no tanto para el hecho de vernos bien en la parte física, sino también para que esto ayude a que tengamos, a que cuidemos adecuadamente nuestra salud mental, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que duerme poco, obviamente va a estar cansado durante todo el día, no va a poder, no va a poder rendir en las cosas que debe de realizar durante el día, ¿no? Y así distintos ejemplos en cuanto a otros estilos de vida que podemos estar adoptando, ¿no? Entonces, es importante que hagamos una introspección, que nos analicemos de tanto en tanto para ver cómo es que mi estilo de vida puede estar afectando a estas tres partes que engloban la salud, ¿no? De mi salud, como es el lado físico, el lado mental y el lado social, ¿no? Para que podamos comenzar a tomar acciones sobre aquellas cosas que que ya no queremos realizar y también sobre aquellas cosas que queremos potenciar. Muy bien. ¿Y cuál es la realidad de la salud mental? Antes de la pandemia, se hablaba que en un estudio de la OMS que 7 de cada 10 peruanos tenían cierta afección en cuanto a salud mental, ¿no? Y que eso también en otro estudio revela que son en realidad 4 millones de personas, de peruanos, que han sido afectados a nivel mental, ¿no? Como por ejemplo las afecciones rondan entre problemas de ansiedad y de estrés que de alguna manera son los que tienen un pico más elevado. También está rasgos de depresión, ¿no? Que son los picos más elevados de afección en salud mental que una persona puede experimentar, ¿no? Entonces es una realidad muy latente, es un riesgo que tiene una evidencia alta, ¿no? Entonces es de vital importancia que le tomemos ahí la debida consideración, ¿no? Por ejemplo, los casos de suicidio han aumentado en los últimos años, ¿no? Durante la pandemia y antes de la pandemia, ¿no? De repente no hemos escuchado muchos casos durante la pandemia, ¿por qué? Porque obviamente el foco central estaba en la tasa de contagios, en la tasa de muertos, ¿no? En la expansión del virus, ¿no? Pero es importante recordar que hay otras cosas que vienen detrás de este virus, ¿no? Que de alguna manera se han descuidado, pero que no quiere decir que no es necesario darles importancia, ¿no? Se dice también que la salud mental es la afección o la pandemia que sigue detrás del COVID-19, ¿no? ¿Y por qué se dirá esto? Y es porque, en definitiva, con el COVID, absolutamente todos los escenarios cambiaron, ¿no? Y no estuvimos preparados para eso, ¿no? No nos dijeron de alguna manera como que prepárate peruano porque de aquí a un mes vas a estar confinado y no vas a poder salir ni siquiera para trabajar. Prepárate Perú, no nos dijeron prepárate peruano porque en una semana ya vas a estar en cuarentena y no vas a poder salir, así que prevé todo lo que tengas que prever, ¿no? No estuvieron detrás de nosotros diciéndonos, cuidado, ya es mañana, mañana comienza el confinamiento,
no estuvieron detrás de eso. Teníamos el caso, sí, de el lugar donde surgió este virus, pero obviamente estaba casi al otro lado del mundo, lo veíamos lejano, ¿no? No parecía una realidad tan precisa para nosotros, ¿no? Entonces, a partir de la pandemia también han surgido nuevos retos, ¿no? Nuevas formas en cómo la salud mental está siendo afectada y cómo es que también debemos cuidarnos. ¿Y por qué decimos de que han surgido nuevos retos o nuevas exigencias? Porque las que normalmente conocíamos como internas y externas, como por ejemplo internas, dormir las 8 horas, pasar un chequeo médico, ir al doctor, tener una simple gripe y tratarla en casa, ¿no? Cambiaron, ¿no? Igual que las externas, como por ejemplo los horarios de trabajo, la forma de trabajo, ¿no? La forma en cómo también salimos a la calle, todo eso definitivamente cambió, ¿no? Nos dimos cuenta de que teníamos una realidad totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando nos confinaron, aquellas personas que nos dijeron hagan trabajo remoto, no es necesario que vengas a la oficina, de repente al momento de comenzar a trabajar, no teníamos el espacio necesario para realizar nuestras labores, ¿no? De repente teníamos un escritorio, un librero, donde pasábamos algún tiempo realizando actividades que pueden ser ligados al trabajo, ¿no? Entre otras. Pero que de repente no estaba preparado para tener a una persona laborando 8 horas, ¿no? Como por ejemplo, el, la computadora ubicada en una buena posición, la silla ergonómica, ¿no? Entre tantas otras cosas, ¿no? Y sin mencionar, o bueno, ya dejando un poco de lado el tema laboral en la casa, teníamos las responsabilidades familiares, ¿no? Como por ejemplo, en una primera instancia de la pandemia, el abastecernos de las cosas básicas, el ayudar a los chicos también en sus clases, ¿no? Y volver a encontrar este equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? Es por eso de que la casa se convirtió en oficina, en primaria, secundaria, universidad, entre tantas otras cosas, ¿no? Que de alguna manera puede que hayamos ido acomodando con el tiempo, pero que sin duda representaron en una primera instancia un factor de afección, ¿no? Y eso hablando de los que se quedaron, por ejemplo, laborando de manera remota, y que hay aquellos que tenían que salir a laborar, ¿no? Ellos de alguna manera también luchaban con este temor de enfermarse o de contraer el virus, ¿no? Yo recuerdo bastante que cuando comenzó la pandemia, uno de las principales actividades que realizaba era acompañar al doctor a comentar o a dar el diagnóstico, ¿no? Y aquellos que salían positivos, ¿no? El doctor para darle las indicaciones en la parte física y yo para darle las indicaciones de cuidado emocional, ¿no? Y recuerdo bastante que esa época fue muy dura, porque hablamos aproximadamente, si la pandemia inició en marzo, en el mes de mayo, ya en el lugar donde trabajaba en ese momento, ya estaban haciendo este tipo de diagnósticos para su personal. Y bueno, como les comento, era yo la que daba las indicaciones a manera emocional a una persona que había salido positiva. Y una de las principales cosas que preguntaban las personas, incluso antes de decir qué va a pasar conmigo que estoy contagiado, era, ¿y mi esposa, y mis hijos, y las personas con las que vivo, qué va a pasar con ellas? ¿No? Y es por ello de que eh, este problema se convirtió en social, ¿no? No solo era el hecho de saber cómo mi cuerpo podía reaccionar, sino cómo podía reaccionar, la preocupación de cómo saber la forma
en cómo iba a reaccionar el cuerpo de la persona que de repente vivía conmigo, ¿no? Entonces, las personas que salían de manera externa laboral traían también este, este problema, ¿no? Esta congestión mental. Y en la parte interna, pues hemos experimentado picos muy elevados de ansiedad, de estrés. Conversábamos en un primer momento que la naturaleza del ser humano es social, ¿no? Entonces, el hecho de ponernos en casa, en cuatro paredes, obviamente fue devastador, golpeó a muchas personas, ¿no? Y es más, las condiciones de vida de todos varían, ¿no? Mientras que unas personas pudieron estar cómodas, estar bien, de repente agenciarse o tener, contar con la estabilidad económica necesaria para poder tener las cosas que necesitaban en un primer momento, hubo otras que no tanto, ¿no? Que les costó un poco acomodarse. Hubo personas que de repente eran de cierto lugar y trabajaban en otro, y la pandemia les cogió en la habitación o en el espacio pequeño donde se quedaban, tuvieron que acostumbrarse a ese espacio pequeño, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente todo esto, tanto estas demandas externas como internas que cambiaron por la pandemia, generaron un nivel de afección, ¿no? Y a partir de eso también nosotros, como tenemos esta naturaleza o, esta cualidad de adaptarnos, hemos podido sobrevivir, ¿no? Hemos podido adaptarnos a esta nueva realidad. A algunos puede que nos hayan costado un poquito más que a otros, pero en definitivamente lo hemos logrado. Y si las cosas siguen como están, posiblemente ya estemos frente al término de esta pandemia que sin duda tiene que dejarnos con muchas enseñanzas, ¿no? Que tiene que dejarnos con muchas cosas también para hacer una revisión de aquello que queremos aprender o sacar como aprendizaje de todo esto, ¿no? En definitiva nos convierte en una sociedad mucho más fuerte, en personas mucho más fuertes, ¿no? Con una perspectiva de vida totalmente distinta. Entonces, esperemos, sigamos cuidando este aspecto cuidándonos también con los protocolos internos que hemos establecido, siguiendo los del trabajo, siguiendo los personales, siguiendo los de la familia, para todavía continuar mitigando el virus hasta que finalmente termine, que esperemos que sea pronto. Ahora, ¿cómo es que nos afecta la salud mental? ¿Cómo es que esta realidad de la pandemia puede que haya impactado directamente en nuestra salud mental? Uno de los picos más altos que se ha registrado en la línea telefónica de ayuda o de soporte de la salud mental en el Perú son para tratar temas de ansiedad, ¿no? A veces pensamos de que la ansiedad surge simplemente porque comenzamos a hiperventilar y demás, ¿no? No, sino también surge por problemas de presión en el pecho, también está involucrado como conversábamos o como mencionaba hace un momentito, acerca de la falta de respiración, ¿no? Pero eso se debe a que tenemos ese exceso de futuro, pensamos en las cosas, en demasiado, sobre demasía, en las cosas que pueden suceder más adelante, no pensamos solo en el aquí y el ahora, o de repente no pensamos solo en el aquí con un peldaño más adelante, ¿no? Sino de lo que estamos, supongamos, 7 de abril del 2022, ya estamos en abril del 2023, ya estamos a fin de año, ¿no? Entonces, debido a esto, a incluso problemas que ni siquiera existen todavía, podemos generar esta afección en la salud mental y tener una crisis o un cuadro o rasgos de ansiedad, ¿no? También están los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son esos pensamientos negativos, ¿no? En aquellos pensamientos no, pero así salga y ponga un dedo en la calle, me voy a contagiar, todo me va a salir mal, no voy a poder hacerlo bien, ¿no?
son todos esos pensamientos que de alguna manera pueden llevarnos al catastrofismo, a que nosotros somos personas que no podemos realizar las cosas o aquellos pensamientos que llegan a inutilizarlos, ¿no? Que en definitiva, la verdad es que nosotros tenemos esa voz interna que nos dice cómo reaccionar o cómo enfrentar las cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también el poder para modificar esa vocecita interna, ¿no? No es que nos falte un tornillo o estemos locos si de alguna manera escuchamos una voz interna, ¿no? Sino que es esta voz que de alguna manera nos dice, ve, hazlo, tú puedes, ¿no? Entonces depende de nosotros si es que esta voz interna nos dice lo que he dicho, que es hazlo, tú puedes, lo vas a conseguir, o si nos dice no lo hagas, eres un inútil, no te va a salir, ¿para qué lo vas a intentar? ¿No? De nosotros depende darle sentido a esa voz, ¿no? Que es la voz de nuestros pensamientos, la voz en cómo nosotros estamos configurados, ¿no? Que está creada incluso desde que somos pequeños, desde que somos niños, ¿no? Hasta cierto punto nosotros dependemos de nuestros padres, dependemos de la forma en cómo también ellos nos han hablado y nos han tratado, ¿no? Pero ya cuando somos grandes, cuando vamos creciendo, ya nosotros debemos de hacernos responsables de nuestras propias cosas, ¿no? No podemos estar siempre culpando ya sea a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestro vecino, ¿no? Sino que llega el momento en que nosotros debemos de darnos cuenta y decir, me sucedió esto, ¿qué es lo que voy a hacer con esto que me ha sucedido? ¿Es malo? Ok. ¿Qué es lo que no tengo que volver a hacer para que no me suceda? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de esto que me ha sucedido? ¿En qué me ha convertido también, ¿no? Entonces, es este sentido de responsabilidad personal, ¿no? De la misma manera, los miedos, ¿no? Que estos pueden surgir por algún tipo de suceso que hayamos experimentado, ¿no? O de, por ejemplo, incluso los mitos o las creencias colectivas, ¿no? Por ejemplo, se hablaba en el tema de COVID de muchas cosas, ¿no? De cosas que sí funcionaban, de cosas que no funcionaban, ¿no? Incluso en el tema de las vacunas, ¿no? Decían, no, yo tengo miedo a vacunarme porque de repente me están poniendo un chip, de repente la vacuna es solo agua, no me la están poniendo, tantas cosas que salieron, ¿no? Entonces, estos miedos también nos afectan a nuestra salud mental, ¿no? Por ejemplo, si ya hacemos un caso un poco más concreto o aterrizado, si nosotros queremos entrar a una casa abandonada, ¿no? Si queremos ingresar a una casa abandonada, podemos ingresar en la noche, podemos ingresar con las luces apagadas. De repente escuchamos por ahí un sonido, un tipo de crujido, ¿no? Y decimos, ah, es la ventana, de repente el viento, el árbol, la madera vieja, entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si entramos y hemos escuchado que antes alguien ha dicho, oye, pero en ese lugar pena, en ese lugar sí, yo he escuchado que se mueven las cosas, que de repente hay un fantasma, ¿no? Entonces ahí sí, de alguna manera vamos a entrar con este temor, con este miedo, ¿no? Entonces, estas, este tipo de, ya cuando ingresamos a la casa, este tipo de crujidos de repente, este tipo de sonidos, ya lo vamos a estar asociando de, oye, sí, sí pena, ¿no? Sí, sí hay un fantasma, ¿no? Entonces, estos miedos que nos surgen pueden estar arraigados a pensamientos colectivos, pueden estar arraigados a comentarios, ¿no? O también a algún tipo de suceso previo que nos ha sucedido, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos que trabajar sobre estos para que no nos afecten o no nos sigan afectando, ¿no? También está la depresión, que es otro de los puntos que se ha disparado debido a la pandemia, ¿no?
ya sea porque hemos perdido a un ser querido, porque hemos pasado por momentos muy duros, ¿no? Entre otras cosas. Y es un punto que definitivamente, si no es bien cuidado, nos puede llevar a un suceso fatal. Y finalmente, la violencia intrafamiliar. El hecho de estar más tiempo en casa, el hecho de compartir más tiempo con mi esposa, con mis hijos, a algunos le puede haber parecido fantástico, ¿no? Mientras que a otras personas que no tenían una adecuada relación con la pareja o de repente solo llegaban a casa para dormir y se iban al día siguiente no al trabajo, no les llegó de manera buena, ¿no? No les hizo tanto sentido. Y sí, el hecho de esta convivencia mucho más grande en familia, para algunas casas, sí, para algunos hogares les trajo el hecho de que aumente el tipo de violencia intrafamiliar. Ahora, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes? Es importante poder deslindarlas por si en algún momento podemos identificar alguna de ellas en nosotros, ¿no? No necesariamente para hacernos un diagnóstico nosotros, sino para de primera mano saber en qué momento necesitamos buscar un soporte, buscar algún tipo de ayuda de un profesional, ¿no? Son tres puntos que según estudios son los más frecuentes, ¿no? Como es la depresión, la ansiedad y el estrés. La depresión es aquella situación, aquella sensación en la que ya estamos pensando o sintiendo que no tenemos solución, que no hay solución al problema que estamos experimentando, que no voy a hallar la manera de hacerle frente. En el caso, por ejemplo, del COVID, que vamos a terminar contagiando y que nos vamos a terminar muriendo, ¿no? Entonces, es que también está arraigado a un pensamiento negativo, un pensamiento catastrófico, ¿no? La depresión te lleva a no poder a realizar las cosas que normalmente realizabas, ¿no? Los picos de sueño y de alimentación se han disparado, ¿no? Puede que hayan aumentado, puede que hayan disminuido, ¿no? De la misma manera de la ansiedad, ¿no? La ansiedad activa esa alarma interna que tenemos, ¿no? Nosotros también tenemos una alarma que, que nos alerta de un peligro, ¿no? Y esta alarma, en el buen sentido, o su función principal, es activarse siempre y cuando el cuerpo o la mente jale algún peligro, un peligro real, ¿no? Y esa alarma está preparada para defenderse, está preparada para actuar, está preparada para decirte, oye, tienes que estar alerta porque mira, esto puede suceder, ¿no? Y en la ansiedad, esta alarma también se activa, pero esta alarma no te dice, en el tema de la ansiedad, esta alarma no te dice contra qué tienes que luchar, contra qué tienes que defenderte, contra qué tienes que estar alerta, ¿no? Simplemente es el hecho de tienes que estar preparado. ¿Pero contra qué? Solo tienes que estar preparado, ¿no? Y es por eso la sensación de la falta de respiración, de la presión en el pecho, ¿no? Y finalmente el estrés, ¿no? Que nos puede llevar a dos picos totalmente distintos, ¿no? A estar a la defensiva o a estar muy sensibles, ¿no? Eh, Hablábamos también en un primer momento acerca de la persona que está con el entrecejo fruncido, ¿no? Entonces, puede que esa persona esté experimentando por un pico elevado de estrés. Ahora, ya estamos saliendo un poco del tema de COVID, pero es importante tenerlo presente. Es importante que todavía tengamos este cuidado necesario frente al COVID y también está acompañado de un adecuado cuidado de la salud mental. ¿Cómo es que podemos cuidar, ya sea o no sea un escenario de COVID, nuestra salud mental? Primero es dormir lo suficiente.
¿no? Es mantener nuestros hábitos saludables, todavía permanecer en casa, el tiempo que nosotros tengamos que permanecer en casa, salir todavía lo necesario, ¿no? También está el hecho de participar o tener actividad física regular, ¿no? Esto hace que la ansiedad pueda reducirse y que podamos mejorar nuestro estado de ánimo. A manera personal, les cuento que correr por las mañanas te da esa energía necesaria para para durar todo el día, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que mi entrenador me dijo, tienes que correr en la mañana, le decía, no tengo tiempo de correr, no en ese momento cuando comencé a correr, trabajaba desde las 6:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y le decía, no tengo tiempo, y era invierno, no tengo tiempo y voy a tener frío si salgo en las mañanas, y me decía, corre, corre, corre. Le tomé la palabra, comencé a salir a las 5:30 de la mañana a correr, y ya no tenía frío, ya no bostezaba en el trabajo por las mañanas, y tenía una energía increíble. El realizar ejercicios en el momento que sea, siempre nos va a dar esa energía y va a mejorar nuestro estado anímico, que es lo que buscamos, ¿no? Lo que nos va a llevar a no recurrir a algún tipo de medicación, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Evitar el tabaco, el alcohol y las drogas, que tiene que ver con mantener un estilo de alimentación saludable también, ¿no? Si consumimos bebidas alcohólicas o alcohol, eso no quiere decir que sea malo, simplemente de que tenemos que tener una medición, ¿no? Y es más, el tener el hábito de fumar nos lleva a hacer incluso, a tener incluso un mayor riesgo de contagio, ¿no? Ya sea de COVID o a cualquier otra enfermedad respiratoria, ¿no? Igual, incluir una dieta balanceada nos va a ayudar a que tengamos mucha más energía también, a que podamos tener estas reservas adecuadas de energía para poder estar bien durante todo el día, ¿no? El hecho de limitar nuestro consumo de cafeína, de comida chatarra o de azúcar, va a ayudar a que podamos tener una adecuada dieta. Y finalmente, el relajarnos y el recargar las pilas, ¿no? Nosotros también tenemos como que una mochilita de atrás donde necesitamos recargar energía. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos dándonos ese tiempo para nosotros, dándonos ese espacio para realizar las cosas que realmente nos gustan, ese espacio para poder nuevamente conectar con nosotros mismos, ya sea desde disponer un tiempo para estar netamente echados en la cama sin hacer nada, hasta de repente realizar algún tipo de arte o de actividad artística, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, durante la pandemia no les ha cogido el ataque o les ha agarrado el ataque de realizar algún tipo de manualidad, de repente en la cocina, postres, ¿no? Entonces volvemos a conectar con nosotros mismos, volvemos a tener esos espacios que sean para nosotros mismos. Y uno de las cosas que puede ayudarnos, ya sea de manera independiente o sumándolo a nuestras actividades diarias como una etapa previa, es el hecho de respirar a manera consciente. Nosotros, por lo general, respiramos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque ya es algo innato, ¿no? Es algo innato. ¿Cuántos, por ejemplo, de los que estamos escuchando aquí esta charla, ha tenido que prestar, es decir, tengo que prestar atención solo 5 palabras y después respirar? Respiras y no, 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo respirar. Nadie, ¿verdad? Porque nuestra respiración es inconsciente. Entonces, el tener la respiración consciente nos va a ayudar a que podamos manejar estos niveles de ansiedad, de estrés, depresión que puede que estemos experimentando. Entonces, incluso pues, la respiración consciente va a mejorar nuestros niveles de sueño, ¿no? Nuestra calidad de sueño. Es simplemente inhalar por la nariz, aguantar un momento en la respiración, unos segundos y luego exhalar por la boca, ¿no? Y nosotros tenemos 5 aliados precisos para poder
manejar estos niveles de ansiedad o de estrés, que son nuestros 5 sentidos. Si estás estresado, si estás ansioso, evoca a sabores que te gusten, evoque a sonidos que te gusten, a cosas que tocas y te relajas, entre otras cosas, ¿no? Haz consciente esa parte inconsciente que nos va a ayudar a volver al aquí y a la hora y que definitivamente casi siempre pasamos por alto. Ahora, ¿qué más podemos hacer para cuidar nuestra mente? Es importante concentrarnos en lo que pensamos, ¿no? Concentrarnos en aquellas cosas que son positivas para nosotros, ¿no? En vez de concentrarnos o enfocarnos en aquellas que nos hacen sentir mal, ¿no? Por ejemplo, en problemas que ya han pasado, en cosas que todavía no llegan, ¿no? Podemos centrarnos que contamos con un trabajo, contamos con los medios para poder hacer frente a los problemas, que tenemos una familia, un soporte, amigos que pueden ayudarnos, ¿no? También nos va a ayudar el mantener una rutina normal, el hecho de no romper nuestra rutina, ¿no? Nosotros somos seres, al igual que sociales, seres que necesitan tener control sobre las cosas, ¿no? Entonces, el tener una rutina y el cumplir esta rutina va a ayudar a que nosotros podamos suplir o tener esa sensación de control sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre las cosas que pasan, sobre las cosas que hacemos, y esto obviamente va a impactar de buena manera en nuestra salud mental. También está el mantenernos ocupados, ¿no? Hablábamos hace un momento acerca de los hábitos, de los hobbies, de las cosas, de hacer las cosas que realmente nos gustan, ¿no? Entonces, esto también va a ser un aliado para que nosotros podamos romper este ciclo de pensamientos negativos que nos pueden estar llevando a experimentar niveles de ansiedad y de depresión. ¿Ok? Muy bien, ha sido un gusto conversar con ustedes, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas experiencias, este tema que es realmente muy importante. Y estoy segura que en una siguiente oportunidad podremos seguir conversando y compartiendo algún otro tema. Espero que tengan una muy buena semana y estaremos, como les comento, ya en una siguiente ocasión compartiendo algún otro tema importante. Que tengan buena semana. Hasta luego.